Muy bien, ya con las 7:08 comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a todos los alumnos estudiantes de medicina y del área de la salud, así como el público en general que están inscritos en presente webinar. Hablemos sobre dengue. Mi nombre es Yair Guerrero Nieto, soy oficial local del Comité de Educación Médica y junto con mis compañeras del Comité de Salud Pública y de la Dirección de Soporte de Proyectos, le damos una gran cálida bienvenida a este webinar. Les voy a pedir de favor silencien todos sus micrófonos para que no haya alguna interferencia de distracciones. Al final de la plática se otorgarán unos minutos para la sección de preguntas y respuestas. Y además compartiremos con todos ustedes el link de post-evaluación al final de la conferencia. Es importante para nosotros que lo respondan, ya que nos ayuda a seguir ofreciendo conferencias y actividades para ustedes. Y bueno, a continuación, antes de presentar a nuestro invitado ponente del día de hoy, les comentaré un poco del objetivo estratégico de este webinar, que es mejorar el conocimiento de los estudiantes de medicina sobre las medidas para prevenir, detectar y tratar el dengue, así como despertar entre la población en general la conciencia sobre el impacto negativo en la salud y la importancia de esta. Hoy se encuentra con nosotros un excelente doctor, es el doctor Carlos Arturo Juárez del Ángel. Él es médico cirujano egresado de la UNE, especialista en salud pública, máster en salud pública, jefe de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número 12 de Altamira, Tamaulipas, coordinador de programas de posgrado de la área de ciencias de la salud en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, docente de diversas universidades en la zona conurbada desde hace más de 10 años, desde que ha impartido las cátedras de salud pública, administración de hospitales, epidemiología, entre otras. Y presidente de la Asociación de Salud Pública Zona Sur de Tamaulipas, AC. Y bueno, simplemente nada más agradecerle enormemente, doctor, por compartir su experiencia con nosotros. Le cedo la palabra, adelante. Muchísimas gracias, doctor Yair Guerrero. Es un gusto para mí y un placer para mí estar este día con ustedes. La verdad es que estar en estos paneles de actualización, hablar estos temas de salud pública que tanto impactan de manera negativa a la sociedad, pues para mí siempre es un placer, es un honor y siempre en lo que yo pueda colaborar, cuenten con mi presencia. Agradezco evidentemente la invitación al doctor Yair Guerrero, a la doctora Angélica Villarreal Smith. Muchas gracias por contactarme y ser considerado para esta tarde, estar el día de hoy. Y pues nada, me complazco en platicar un poco de algunas actualidades del dengue. El dengue no es nuevo en nuestra zona, ni en México ni en el mundo, ¿no? Llevamos más de 200 años estudiando este padecimiento. 200 años que, pues prácticamente casi todos los años lo vemos, lo tratamos, se le ha estudiado absolutamente todo al dengue, su comportamiento, el vector, el virus, la vacuna, el susceptible, por qué en unas personas sí, por qué en otras personas no. En fin, se le han dado muchos matices de manera administrativa también, en los recursos económicos que se gastan, el daño ecológico que se hace año con año al estar fumigando hectáreas impresionantes con ciertos medicamentos que al final del día dañan a la salud de la biología ecológica natural de nuestro ambiente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son muchísimos matices. No cabría toda esta tarde de estar hablando del dengue. Y pues bueno, vamos a tratar de resumir algunos aspectos, creo yo, de los más importantes que pudiéramos visualizar en cuanto a este padecimiento. Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación y si hay alguna duda o pregunta, lo comentaremos posteriormente, ¿no? En cuanto al dengue, siempre inicio comentando, pues, de dónde viene la palabra dengue, por qué dengue. Anteriormente en México se le llamaba la enfermedad de quebrantahuesos y, en fin, desde hace más
de 230, 250 años se describe algún padecimiento por ahí, por el África subsahariana. Sin embargo, se describe que el dengue nace allá en Asia con la detección de este padecimiento, ¿no? Pero realmente la palabra dengue viene de una frase de la lengua swahili, la cual viene del África subsahariana, principalmente del Congo, en donde se le llamaba Kadinga Pipo, ¿no? Este Kadinga Pipo describe la enfermedad como provocada por un fantasma, porque la gente no sabía qué le estaba sucediendo, ¿no? La gente caía enferma con mucho dolor muscular, mucho dolor articular y mucha fiebre, y a veces estos padecimientos causaban pues la hemorragia tanto en ojos como en boca como en nariz, y bueno, mucha gente se asustaba, ¿no? Esta palabra swali, que se llama dinga, traducido ya al castellano, pues la traducción es dengue, ¿sí? Y trata de describir las artralgias que produce esta enfermedad, ¿no? El dengue, situado globalmente en áreas tropicales y subtropicales, ¿no? Principalmente respetando alrededor de los 1,200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, como todo entidad biológica, este vector que transmite esta enfermedad tiene su periodo de adaptabilidad. Entonces ya se ha encontrado en altitudes por arriba de los 2,000 metros sobre el nivel del mar. De hecho, les pudiera comentar que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que todavía no hay dengue, ¿sí? En la Ciudad de México está a una altitud aproximadamente de 2,250 metros sobre el nivel del mar. El día que el dengue o que este vector se adapte a la Ciudad de México, por el crecimiento desproporcionado que tiene la Ciudad de México, pues imagínense la situación catastrófica que se va a vivir ahí, ¿no? Muchos susceptibles, o sea, mucha comida para el vector en un crecimiento exponencial de uno de los países más poblados, de una de las ciudades, perdón, más pobladas del mundo, ¿sí? Entonces va a ser bien catastrófico, y esto lo vamos a ver en un periodo de tiempo mucho más corto, ¿no? Por ejemplo, tenemos las altitudes de 1,815 metros sobre el nivel del mar que están en León, Guanajuato. León, Guanajuato, el año pasado y el antepasado sufrieron epidemias importantísimas de dengue, ¿no? Y están a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros agarramos un libro de dengue de hace 5 años, ese libro de dengue nos va a decir que el vector se adapta a los 1,200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ya tenemos epidemia a 1,800 metros sobre el nivel del mar. León, Celaya, todo ese bajío, ya hay epidemias importantes provocadas por esta enfermedad, por este padecimiento. Y bueno, poco a poco el vector se ha ido adaptando y es un factor importante también de estudio, ¿no? Y siempre también comienzo diciendo que el dengue y las enfermedades transmitidas por vector son un problema de salud pública. ¿Por qué son un problema? Para que un tema, para que un padecimiento tenga este título de ser un problema de salud pública, al menos debe de contener 5 variables, las cuales son trascendencia, vulnerabilidad, morbilidad, mortalidad y letalidad. Con estas 5 variables podemos determinar si es o no es un problema de salud pública. Muchas veces dirán, no sé, un padecimiento de pediculosis, ¿no? La pediculosis no es un problema de salud pública, no tiene gran morbilidad, no tiene gran mortalidad, no tiene letalidad, no tiene trascendencia y no tiene vulnerabilidad, ¿no? Las enfermedades transmitidas por un vector, pues sí la tienen, ¿no? Y bueno, hacemos esta reflexión de las defunciones anuales que se cuentan por
ciertos animales, ¿no? Y tenemos los tiburones, que causan 10 defunciones anuales, los leones, alrededor de 100 defunciones anuales, tenemos los cocodrilos, 100 defunciones, 1000 defunciones anuales, algunos mamíferos como el coyote o los perros, inclusive 25,000 defunciones anuales. Tenemos las serpientes venenosas, alrededor de 50,000 defunciones anuales. Tenemos las guerras provocadas por el hombre, ¿sí? Alrededor de prácticamente 400,000 defunciones anuales. Inclusive, actualmente tenemos el COVID, ¿sí? El coronavirus, el nuevo coronavirus, pues anda alrededor de las 800,000 defunciones hasta este momento. A lo mejor alcanzamos seguramente sí vamos a alcanzar el 1,000,000. Y bueno, las enfermedades transmitidas por vector, principal, la de mayor importancia actualmente, que es dengue, pues produce anualmente 1,000,000 de defunciones, ¿no? Imagínense si no es un problema severo e importante, y por ello también celebro al comité que este día estemos hablando de esta enfermedad que es de dengue, ¿no? Y bueno, una plática muy similar la tomamos la semana pasada en el ISSSTE, en donde también quisimos abordar algunos temas. En esta plática, para hacerla un tanto diferente, vamos a abordar un tema clínico de mayor aspecto, de mucho más aspecto. Vamos a hablar muy levemente sobre el virus y del vector, muy a grandes rasgos, si ustedes así lo prefieren. Vamos a hablar también muy breve también de la prevención. Sobre todo en la prevención necesitamos mucha educación para la salud, muchísima educación para la salud, sobre todo iniciando desde el sector salud, ¿sí? Porque muchas veces hasta nosotros cometemos grandes errores en cuanto a la prevención. Y otro punto importante, que sí también lo vamos a abordar a gran escala, y que creo yo que es lo más novedoso que vamos a tocar el día de hoy, que es el control y la vigilancia epidemiológica de este padecimiento. ¿Cómo abordamos actualmente de manera epidemiológica este padecimiento? Y cómo, sin ser magos, podemos predecir situaciones, ¿no? Sobre todo en el área de epidemiología. Bueno, iniciamos con este factor clínico, ¿no? Este factor clínico, a partir del 2016, resulta que anteriormente los países de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, pues cada quien definía dengue a su modo y semejanza, ¿no? Entonces unos le llamaban fiebre por dinga, otros le llamaban fiebre por quebrantahuesos, otro fiebre por dengue. En México se le llamó dengue clásico. De hecho, algunos salubristas, algunos médicos ya viejitos, como tengo muchos amigos viejitos médicos, pues todavía le ponen diagnóstico de dengue clásico, ¿no? O dengue hemorrágico. Shock por dengue le ponen algunos salubristas. Y eso, pues, a partir del 2016 se modificó, no solamente en México, sino en las Américas. ¿Y por qué se modifica? Porque teníamos que tener un estándar, ¿no? Teníamos que actualizar los datos, qué país estaba severamente afectado, y para ello, para definir una buena mortalidad, una buena letalidad y una buena morbilidad, pues había que definir en un mismo contexto todos los países que integraban la Organización Panamericana de la Salud, y definen en las Américas dar una clasificación de dengue. Y actualmente, pues esta es la clasificación del dengue. Le vamos a llamar dengue no grave a un grupo de personas con cierta sintomatología que ahorita la vamos a tocar. Vamos a llamarle a otro grupo dengue no grave con signos de alarma, ¿sí? O dengue con signos de alarma, también se le puede llamar, ¿sí? Y una tercera clasificación que le vamos a llamar dengue grave. Ahora,
¿Cómo clasificar al dengue no grave, al dengue con signos de alarma y al dengue grave? Pues principalmente lo vamos a clasificar con las definiciones operacionales de caso. Definiciones operacionales de caso que muchos clínicos, muy clínicos, válgame la expresión, se suelen pelear, pero realmente nos ayuda muchísimo a definir estos tres padecimientos. ¿Y de dónde salen estas definiciones operacionales? Vea, una definición operacional son los signos y síntomas que te orientan a un diagnóstico. Y si te orientan a un diagnóstico, estás haciendo prevención de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, a este cuadrito esquemático que Level y Clark lo han enumerado muy bien y yo creo que lo han tocado en algunas clases y los salubristas nos lo debemos de saber muy bien, que existe la triada ecológica, el horizonte clínico, los signos y síntomas y qué tipo de prevenciones podemos hacer en toda esta historia de la enfermedad. Bueno, ¿dónde clasificamos la definición operacional? Pues en la prevención secundaria. Recordemos que la prevención primaria va a ser en un periodo prepatogénico, o sea, todavía no se expresan los signos y síntomas y ahí hacemos educación para la salud, hacemos todo lo posible por enseñar a la población a no enfermarse, ¿no? Y una protección específica. Un ejemplo de las protecciones específicas es la vacunación. Yo te enfermo en un periodo prepatogénico o preclínico antes de la enfermedad para que no te enfermes, ¿no? Y tenemos una prevención secundaria y una prevención terciaria. La prevención secundaria es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Y de ahí, de este diagnóstico, sacamos la definición operacional. La definición operacional son los signos y síntomas que te orientan a un diagnóstico. Y eso te hace permitirte no hacerle al doctor House, ¿no? Yo suelo comentar este chascarrillo en donde, pues, alguien de aquí de la zona conurbada que trae fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, pues no es fiebre de las montañas rocallosas, ¿no? Es probablemente dengue y hay que tratar a este padecimiento como lo vamos a comentar a continuación y no desviarnos a otro padecimiento que puede agravarse en un momento dado y puede incurrir en la muerte de esta persona o de estas personas inclusive. Entonces, la definición operacional cuenta muy bien para hacer una prevención secundaria. Y ya posteriormente viene una prevención terciaria, que es limitar el daño y la rehabilitación, ¿no? Quería ponerles el contexto de dónde nace una definición operacional. Y podemos seguir también hablando de definiciones operacionales que deben de ser sensibles y específicas y todo ese contexto, ¿no? Pero eso sería como que en otro entorno. Bien, ¿cuáles son los signos y síntomas que me van a orientar al dengue no grave, al dengue con signos de alarma y al dengue grave? Aquí está, ¿no? Desde el 2016 comento, al dengue no grave es la presencia de un episodio febril, ¿sí? Puede durar 2, 3 días. Hay literaturas que dicen que hasta 7, sin embargo, dejémoslo en 2 o 3 días, ¿no? Es un paciente que va a tener fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, puede tener náuseas, ¿sí? Puede haber petequias y en menores de 5 años, puesto que los niños no dicen me duele la cabeza, me duelen los músculos, me duelen las articulaciones, pues el único signo a considerar pues va a ser la fiebre. Con esto podemos enmarcar a un paciente que viene de una región donde está constantemente el dengue, o mejor, nunca antes dicho, que es de una área endémica, que siempre está presente el dengue, pues bueno, debemos de considerar un caso probable de dengue a esta sintomatología, ¿no? Este cuadro típico del dengue. Al dengue con signos de alarma es todo aquel dengue no grave, ¿sí? Lo que ya vimos, paciente con fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, acompañado de uno de los que están aquí en la presentación o más, que es dolor abdominal intenso y continuo, ¿sí? O dolor a la palpación en el abdomen. ¿Por qué
hay dolor abdominal o por qué hay vómito persistente o incoercible. ¿Por qué lo existe? Bueno, porque hay hepatoesplenomegalia. El hígado crece, el páncreas crece y bueno, al tener ese ensanchamiento natural que produce la viremia dentro de las personas, pues va a ir un dolor abdominal continuo, ¿no? Entonces, este dolor abdominal es un signo característico de alarma. Vómito persistente, ya lo comenté, ascitis, sangrado de mucosas, principalmente en la microcirculación, en la boca, en la nariz, en los ojos y desafortunadamente en el cerebro. A veces puede haber este tipo de sangrado y esto puede traer como consecuencia letargo, irritabilidad, hipotensión, ¿sí? Y empieza a existir una disminución progresiva de las plaquetas y un aumento progresivo del hematocrito. Y un cuadro de dengue grave, ¿sí? Dengue grave es antesala de la muerte. Vamos en México, ¿no? El dengue grave es, ahora como dicen en mi rancho, el dengue grave es cuidado, está vomitando sangre, bien, trae melena, trae hematemesis, hay compromiso en sus órganos vitales. Un órgano vital es aquel órgano que te permite estar viviendo, como son los riñones, el corazón, los pulmones, ¿verdad? Estos pueden en un momento dado colapsarse y tener una enfermedad mucho, mucho más letal, ¿no? Entonces, la gravedad oscila en la disminución de las plaquetas considerablemente, el aumento del hematocrito y la hemoconcentración que existe en las personas. A esto, pues es síntoma de gravedad. Hay compromisos graves, sobre todo en riñón, en corazón, en hígado, ¿sí? Y en el sistema nervioso central también. Ahora, el periodo de incubación de este padecimiento oscila alrededor de 3 a 7 días. Lo interesante de esto es que en este periodo de incubación, si un vector viene y se posa en tu piel y chupa sangre, pues ya puede transmitir la enfermedad. No necesitas experimentar los signos y síntomas para que seas transmisor por medio de un vector esta enfermedad, sino que en este periodo de incubación, en este periodo de cocimiento de la enfermedad, pues puedes transmitir este padecimiento. Es por eso es importantísimo que las personas no se dejen picar de los mosquitos en este periodo que se está ahora sí que cocinando el virus, ¿no? Después de 3 a 7 días expresarán signos y síntomas. Y en esta expresión de signos y síntomas existen 3 fases, ¿sí? O 3 cuadros muy importantes que debemos de conocer. El dengue, en su periodo clínico, oscila alrededor de 10 días su periodo. En estos 10 días también puede transmitir la enfermedad desde el día 1 hasta el día 10 y en el periodo de incubación. Y existen 3 fases. La primera fase es la fase febril, la segunda fase es la fase crítica y la tercera fase es la fase de convalescencia. En estas 3 fases pasan situaciones muy importantes que todo clínico debe de conocer y debe de manejar, ¿sí? Si sabemos manejar estas fases y estos periodos en las personas, la disminución de personas que se puedan llegar a complicar o poder identificar los síntomas de alarma, los signos y síntomas de alarma, pues es fundamental y básico pues para un buen manejo, ¿no? Entonces tenemos la fase febril que dura alrededor de 3 días, ¿sí? La fase crítica que dura del 3º al 6º o 7º día y la fase de convalescencia. En cada fase hay signos y síntomas a considerar. La fase febril, pues hay fiebre muy elevada, demasiado elevada, y por tener fiebre, pues puede haber deshidratación importante, ¿no? Está la fase crítica,
que va del día 3 al día 6 o 7 de haber iniciado su cuadro, en donde esta fase crítica es muy importante porque hay defervescencia. ¿Qué es la defervescencia? Es la caída súbita de la fiebre. Las personas se sienten bien. ¡Wow! Yo me siento bien, ¿no? Fui con el médico, me dio paracetamol y me siento muy bien al día cuarto, ¿no? De haber iniciado mi sintomatología. Y no, realmente que la historia natural de la enfermedad te dice que del día 3 al día séptimo, pues hay defervescencia, hay una caída importante de la fiebre. Sin embargo, empiezan a existir cambios hematológicos en las personas. Hay disminución progresiva de las plaquetas y hay aumento importante del hematocrito. A esta reconversión se le llama hemoconcentración y es cuando empieza a haber sangrados en mucosas, en nariz y en ojos. Y también pueden aparecer los síntomas de alarma, como cuáles, ya los comentamos, dolor abdominal intenso y continuo. ¿Por qué? Porque existe hepatoesplenomegalia, ¿sí? Existe ascitis, puede llegar a existir ascitis, sangrado de mucosas, letargo, hipotensión. Estos síntomas pues nos orientan a decir, wow, esta es una fase crítica, cuidado, puedes llegar a sangrar de manera masiva y convertirte en un dengue grave. Y después viene la fase de convalescencia. En la fase de convalescencia, pues sienten los pacientes que corrieron su maratón de su año, ¿no? Se sienten muy cansados, agotados, como si hubieran jugado un partido de fútbol, muy agotados, ¿sí? Sin embargo, ya hay un restablecimiento importante de las plaquetas, ¿sí? Y una disminución del hematocrito y los pacientes salen naturalmente. Aquí en cada una de las fases también es importante tener en cuenta qué le voy a pedir al paciente, ¿sí? ¿Qué laboratorios les voy a pedir al paciente? Porque en una fase febril, cuando tiene un paciente de fiebre muy elevada, suele haber errores en los clínicos, ¿sí? Luego he visto compañeros médicos que le piden una biometría hemática, ¿no? Ah, trae fiebre muy elevada, biometría hemática. Y no van a encontrar ningún cambio en la biometría hemática, porque los cambios se dan en la fase crítica, ¿sí? La disminución progresiva de las plaquetas y el aumento del hematocrito suele darse entre el tercero al séptimo día, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a pedir en esa fase crítica, en esa temporalidad. En la fase febril, lo que existe es viremia. ¿Y qué rayos es viremia? Es la replicación viral que hay en nuestro cuerpo, ¿sí? Y ahí es donde le tenemos que tomar una reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, un PCR, para detectar la viremia, el NS1 de la proteína del virus, ¿no? La expresión, la capa entérica que envuelve el virus es una proteína, es la NS1, ¿verdad? Y es lo que detecta las pruebas de reacciones de cadena de polimerasa, ¿no? En la fase crítica hay una disminución de la viremia, pero empiezan a elevarse las inmunoglobulinas. Ahí es donde tengo que pedirle pruebas de ELISA de inmunoglobulinas, IgM, IgG, porque empieza una fase ascendente de la enfermedad, ¿sí? Y podemos ver que en el sexto, en el séptimo día, en el octavo día, ahí podemos pedir unas inmunoglobulinas y podemos decir con toda certidumbre que el paciente pasó o tuvo en su momento dengue, ¿sí? Y no vamos a pedir una NS1 en el día séptimo o octavo porque nos va a salir negativo, ¿no? Y empieza a haber un intercambio de información de tanto falsos negativos y no podemos hacer un diagnóstico correcto y perdemos esa prevención secundaria que nos dice la historia natural de la enfermedad que debemos de hacer, ¿no? Para posteriormente limitar el daño. ¿Qué padecimientos hay en la fase febril? Pues ahí están, principalmente la fiebre, 38 para arriba, cefalea, mayormente retroocular, es cuando le duelen mucho, dicen los pacientes, ¿no? Me duelen mucho las bolas de los ojos, ¿no? Mialgias, dice la gente, fiebre de quebrantahuesos, dolor articular, ¿sí? Y el paciente suele estar postrado. En la defervescencia, cuidado,
¿sí? Esto empieza del día 3 al día 7. La defervescencia es la disminución, no es progresiva, es súbita de la fiebre. O sea, de un día tienes mucha fiebre y el otro día no estás, ya cayó súbitamente. Cuidado, ¿no? Puede ser un síntoma de alarma. Y los datos premonitorios, o sea, los datos de alarma que debemos de considerar, nuevamente lo repito, el vómito persistente, el dolor abdominal, sobre todo por la hepatoesplenomegalia, el aumento del hematocrito, ¿sí? Y el descenso marcado de las plaquetas. En una tele de tórax puede verse un derrame pleural, ¿sí? Puede haber sangrados en mucosas y puede haber letargia. Y iniciamos después de la fase de efervescencia, o sea, la caída súbita de la fiebre, pues esta fase crítica donde se pueden expresar los síntomas, los signos y síntomas de este padecimiento: vómito persistente, dolor abdominal, sangrado de mucosas, etc. Y esto que creo yo que es la panacea, que está, paradójicamente está desde 1980 y que sin embargo, pues no lo llevamos a cabo, ¿no? Esto es básico, hay que traerlo como acordeón permanentemente, es el tiempo que dura la enfermedad, ¿sí? Y son los pasos que sigue esta enfermedad y qué rayos es lo que hay que pedir en cada una de las fases. Entonces tenemos una fase febril que dura de 1 a 3 días, tenemos una fase crítica que es lo amarillo que se ve ahí, ¿sí? Todos estos días que están del 4º al 6º, todo lo amarillo o naranja, yo lo veo naranja, es la fase crítica y posteriormente es la fase de recuperación, ¿no? En los primeros 3 días hay una fiebre elevada, ¿sí? En la fase crítica hay una caída súbita de la fiebre, la de efervescencia, ¿verdad? ¿En qué etapa hay en la fase febril? Hay deshidratación. En la fase crítica hay shock y sangrado, ¿sí? Puede haber falla orgánica. Los cambios de laboratorio en los primeros días no vamos a ver cambios. No le pidamos biometrías hemáticas al inicio del cuadro, por favor, no lo pidan, ¿sí? La biometría hemática se la vamos a pedir entre el 4º al 7º día o 3º y 7º día. Empieza a ver esta reconversión, baja las plaquetas, aumenta el hematocrito, ¿sí? Y lo que le vamos a pedir en los primeros 3 días es NS1. ¿Por qué? Porque existe viremia. Y lo que le vamos a pedir a partir del 7º, 8º, 9º y 10º día, vamos a pedir antígenos IgM e IgG para dengue, ¿no? Que es lo que se va a elevar a través del tiempo. Si esto no lo sabemos, créanme que le vamos a poder reorientar de una manera adecuada a nuestro paciente o a los pacientes que atendamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Qué laboratorios hay que pedir? Pues hay que confirmarlo con un diagnóstico a través ya sea de la vía directa o de la vía indirecta. ¿Cuál es la vía directa? Pues la detección de la viremia, la reacción de cadena de polimerasa, o mejormente pedirle NS1, ¿sí? Esa es la vía directa. Yo puedo decir que tienes dengue porque tienes un NS1 positivo, ¿sí? Y la vía indirecta es la elevación progresiva de las inmunoglobulinas IgM e IgG alrededor del día 4º, 5º, 6º, 7º al día 10, ¿no? Y vamos a pedir anticuerpos. El tratamiento, bueno, aparte de hacer un interrogatorio bien detallado, porque a lo mejor viene de una zona más endémica que la que está aquí en Tampico y la región, ¿no? A lo mejor viene, no sé, de Chiapas y allá hay cocirculación viral, ¿sí? O viene de, no sé, de Sudamérica. Hay que saber de dónde viene el paciente, dónde vive. Hay que tener una buena exploración física. Hay que hacer estudios paraclínicos de manera general. Hay que tener siempre la definición operacional para hacer un diagnóstico presuntivo. Y una vez teniendo este diagnóstico,
pues podemos dar un mejor plan, un plan de tratamiento a nuestro paciente. Y el plan se oscila de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esto es a través de la OMS, en un manejo ambulatorio, en un manejo intrahospitalario o en un manejo intensivo. Y se puede definir como A, B o C. De otra manera, el dengue no grave, ¿sí? Va a tener un manejo ambulatorio tipo A. El dengue con signos de alarma va a tener un manejo intrahospitalario, que es el grupo B. Y el dengue grave, como su nombre lo indica, tendrá que tener un manejo intensivo, ¿sí? O en una sala de terapia intensiva o de choque. A estos pacientes vamos a tratarlos como grupo C. Entonces tenemos pacientes con tratamiento grupo A, grupo B o grupo C. Los cuidados recomendados al grupo A, generalmente lo que le vamos a decir es reposo relativo, ¿verdad? Debe tener una ingesta de líquidos vía oral, suero oral o suero, no bebidas azucaradas, sino suero. Uso de algunos antipiréticos y analgésicos. Ojo, no dar ácido acetil salicílico. Recuerden que la aspirina o el ácido acetil salicílico es un antiagregante plaquetario y pues puede llegar a sangrar a un paciente si le damos aspirina o ácido acetil salicílico o cualquier otro antiagregante plaquetario, ¿no? Es un manejo dinámico, o sea, conforme se vaya sintiendo el paciente, es el tratamiento que vamos a ir recomendando. Recuerden que es una enfermedad viral, ¿sí? Por lo tanto, pues debemos de ser muy cuidadosos. No debemos, se los suplico, por favor, no debemos inventar. Por ahí hay personas que suelen inventar, ¿verdad? Desafortunadamente he escuchado, he visto, no he escuchado, he visto situaciones muy desafortunadas donde les dan calcio, por ejemplo, a los pacientes. Es como decir que al COVID le vamos a dar dióxido de cloro, ¿no? Es nada que ver, no tiene absolutamente ningún fundamento técnico, científico, avalado, no tiene nada que ver darles calcio a los pacientes. El tratamiento ya está, de hecho, estandarizado por la Organización Mundial de la Salud y por la OPS. Entonces, cuidemos mucho estar inventando tratamientos alternativos que nada ocasionan más que agravar a los pacientes, ¿no? Hay que darle una capacitación al paciente, hay que decirle que tiene que hacer educación para la salud, puesto que podría ser una fuente de contagio si el vector sigue en su domicilio, ¿sí? Y puede enfermar demasiada gente por ser portador de este padecimiento, que muchas veces suena escandaloso, pero realmente así lo es. Si está enfermo y viene otro vector y le pica, pues puede enfermar al niño, a su hijo, a la abuelita, a la suegra, a la mamá, al papá, etcétera, y puede haber un brote epidémico desde un solo caso, ¿sí? Y hay que darle una medición diaria, sobre todo en el periodo crítico de cuándo le vamos a pedir su biometría hemática. En los pacientes tipo B, tipo A, perdón, en los pacientes tipo A en los ambulatorios, pues lo recomendado es administrar paracetamol con un máximo de 4 gramos por día en adultos y de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas en niños, acompañado de suero oral, ¿no? Porque tiende a haber deshidratación. Nuevamente, los signos de alarma, y estos signos de alarma se los tenemos que decir al paciente, le tenemos que dar esta educación. Si hay dolor abdominal intenso, si hay vómito persistente, si se le hinchan los pies, si hay sangrado de mucosas, véngase al hospital, ¿no? Estos signos de alarma pues ameritarán un criterio de hospitalización, ¿no? Pues los criterios de hospitalización son estos que pueden ver en pantalla, ¿sí? Datos de hipotensión o hipoperfusión, intolerancia a la vía oral, sangrado,
datos de afección orgánica, ¿verdad? Hemoconcentración, embarazo, son un factor desafortunadamente de riesgo. De por sí las embarazadas suelen nacer ascitis, imagínense con este padecimiento. Hay que ver si tiene alguna comorbilidad, alguna inmunosupresión, sobrepeso u obesidad y algunas circunstancias sociales, como aquellas personas que están desprotegidas, personas de la tercera edad que no saben, no tienen quien las cuide. En resumen, estas condiciones que podemos ver, personas con algún síntoma de alarma, signo de alarma, personas con alguna comorbilidad, mujeres embarazadas y personas con dificultades sociales, ¿sí? O de difícil acceso, personas de alguna comunidad deberían de considerarse para no dejarlas ir porque se pueden agravar estos pacientes, ¿no? Y bueno, tratando de resumir de manera ambulatoria, son los pacientes no graves, de manera intrahospitalaria, pacientes con signos de alarma, y los pacientes graves, ¿sí? Se tendrá que manejar en un nivel intensivo o de choque, ¿no? Bueno, en cuanto al virus, aquí comentamos que nos íbamos a ir un poco más rápido. Hay 4 serovariedades de virus. Esto ha permitido la dificultad de sacar una vacuna. Por esto que no se pueden vincular estas 4 serovariedades de virus. Entonces, en la vida te puedes enfermar hasta 4 veces de dengue, siendo una de manera leve y las contiguas, tu cuerpo puede exacerbarse y presentar sintomatología grave, puesto que va a reaccionar tu cuerpo de manera muy excesiva, puesto que ya conoce algunas variedades del virus, del anterior virus, primo hermano del otro virus que ya te dio, ¿verdad? Entonces, muchas personas dicen, no, es que el dengue virus 3 es muy agresivo, ¿no? Realmente no es agresivo. La agresividad viene puesto que ya estuvimos en contacto previamente con el virus 1 o con el virus 2, ¿no? Y cuando viene un dengue virus 3, pues nuestro cuerpo tiene esa exacerbación y presenta síntomas de alarma, ¿no? Esa es la dificultad. Existen 4, y repito, 4 serotipos de virus, dengue virus 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y esta serovariedad importantísima también para poder describir brotes, ya que se dice que cuando hay cocirculación viral, esto significa que cuando convergen 2 o 3 serotipos al mismo tiempo, pues hay brotes y epidemias excesivas, ¿no? De manera impulsiva. En cuanto al vector, pues el vector tiene cuatro estadios, iniciando por los huevecillos. De 2 a 3 días nacen a larvas, de las larvas nacen a pupa, de pupa nace adulto imago. Lo que hacen los vectores cuando nacen, hacen 2 cosas. Una es comer, alimentarse, después aparearse y después comer, ¿no? Entonces, en esa alimentación, el macho procura el néctar de las flores y la hembra procura la proteína humana que les permite poner sus oviposturas posteriormente, ¿no? Y bueno, la mejor ovipostura que existe son en aguas tranquilas, mansas y calmadas, en una altitud, en un nivel sobre el nivel, en unos metros sobre el nivel del mar, de 1500, ya hay adaptabilidad a 2000 metros, comentamos al principio, y que no tenga depredadores, ¿no? Este vector, como todo ser vivo, tiene sus depredadores. A ellos también se le está apostando en cuanto a la control de este padecimiento. Sin embargo, la cultura aquí juega un papel primordial, principal para la expresión máxima de este padecimiento, ¿no? Que es el acumular cacharros de manera impresionante. En ningún país del mundo, bueno, en algunos países desarrollados, subdesarrollados, pues en los 15 años, en las bodas, pues no se pelean por el regalito de mesa. En México sí lo hacemos,
¿verdad? Hay hasta rifas para ver quién se lleva el regalito, las flores del centro, que al rato van a ser un criadero y que ese criadero pues va a enfermar a las personas. Es algo tan paradójico, ¿verdad? Y tan complejo de entender que cuando pasamos a las casas y queremos tirar algo de eso, la gente no lo permite, porque algún día esa llanta les va a servir a lo mejor para un columpio, ¿no? Pero y no lo quieren tirar. Entonces, entender esa parte es bien compleja. Somos de los países también muy pocos del mundo que tienen los panteones recipientes para llevar flores frescas al panteón, ¿no? Si se dan cuenta, si han visto películas en Estados Unidos o alguien ha tenido oportunidad de ir a los Estados Unidos, pues las flores se ponen sobre la lápida, no se pone en ningún jarrón. En México, entre más jarrón tenga el muertito, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces ahí hacemos criaderos impresionantes de este vector en donde, pues paradójicamente, no se enfermará posteriormente, ¿no? La transmisión, ¿cómo se da? Debe de haber una persona enferma con un periodo de incubación, ya hablamos del periodo de incubación de 3 a 4, 7 días. Después, otro vector o el mismo vector va a consumir sangre humana con una persona sana, y pues ahí se da el ciclo de la transmisión. Y con este ciclo, pues existen enfermos, ¿no? El ciclo más básico y tenemos millones de enfermos. El control, bueno, el control de este padecimiento lo hacemos de 3 maneras. Uno es físico, otro es biológico y el otro es químico. Les pongo de lo mejor a lo peor, ¿sí? Sin embargo, la gente y algunos algoritmos queremos de lo peor a lo mejor. Lo físico significa lavar, tirar, tapar y voltear, ¿no? La tapa, voltea y tira o gira, y pues las personas no entendemos esto, ¿no? Es algo tan natural, tan sencillo de realizar. Sin embargo, nos ha costado bastante por décadas, por años, y no se ha podido controlar este padecimiento. De tipo biológico, ahorita les quiero comentar algo sobre algunos depredadores. Hay algunos pescados que están por ahí, vertirlos a los tanques. Sin embargo, pues la gente ocupa mucho el agua, ¿verdad? Y algunos mosquitos o algunos otros vectores que sean depredadores de este vector Aedes aegypti o el Albopictus, que pueden transmitir esta enfermedad, pues también se han hecho estudios sobre eso, ¿no? Y otro tipo de control, pues es el control químico. Este control químico se hace a través de la fumigación, a través del abate que se arroja a estos tambos de agua que no se pueden tirar, se les echa abate. Sin embargo, el abate nada más sirve para el ciclo biológico de la larva, ¿sí? Entonces, no sirve para la pupa, no sirve para el huevecillo, no sirve para el adulto. Y muchas veces en un estanque encontramos los 4 estadios y el abate nada más nos va a servir para un estadio. El producto residual es aquel producto que traen una motomochila y que rocían en las casas, y se llama residual porque dura un periodo de 3 meses y todo lo que se pose en esas paredes pues lo va a destruir, ¿no? Absolutamente todo. Y el otro producto espacial que se le llama es aquella máquina pesada que va en una camioneta y que va rociando, y todo lo que encuentre en ese momento en el aire, en lo que va la nube de humo, es lo que va a matar. Lo que se escondió y se escapó no lo va a matar. Y si anda por ahí la abeja, la papalotilla, la mariposa, el moscorrón, lo que ande, lo va a desintegrar. Por eso, este tipo de control pues es muy peligroso. Y bien dice Julio Fren, ocuparé una frase de Julio Fren, que dice que cuando se hace la fumigación, no es otra cosa más que el fracaso del trabajo preventivo. ¿Qué significa esto?
que cuando no pudimos voltear, tapar, tirar, o girar, ¿sí? Pues lo que tenemos que hacer es fumigar, ¿no? Pero al fumigar te llevas pues prácticamente toda la naturaleza que a veces te sirve, aquella lagartijita que se va a comer otro tipo de biológico, lo vas a matar también. Entonces, rompemos todo un ciclo biológico y en algún momento dado, este vector se va a adaptar y tendremos que ocupar otro biológico más potente, con más daño, sobre todo y posteriormente del ambiente a nosotros mismos, ¿no? La paradoja. La prevención, no hay mejor estrategia que esta, mucho más inclusive que la vacuna, ¿sí? No va a existir ninguna otra estrategia mejor más que eliminar el vector. Si no hay larvas, no hay mosquito. Si no hay mosquito, no hay dengue. Entonces, para que no haya larvas, tapa, lava, voltea o tira, ¿no? Las expectativas que tenemos todos puestos son la vacuna. La vacuna está en su tercera fase. Actualmente hablamos mucho ya de vacunas. Yo, me imagino que ustedes han de leer mucho sobre eso, sobre la vacunación. La vacuna por ahí ha habido algunos resultados en donde pues no está totalmente aprobada, ya que no te cura no te previene el dengue, sino que previene manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? Pero, sin embargo, tendrás dengue, ¿no? Entonces, todavía está ahí por ahí en experimentación. No debe de tardar en salir una vacuna y que existe un control genético vectorial actualmente. Esta noticia que acaba de salir esta semana, en donde aprueban alrededor de 750 millones de mosquitos genéticamente modificados, o sea, por ahí algunos los esterilizan, por otros les juegan ahí la genética para ver qué es lo que sucede. Sin embargo, esperemos que esto no salga contraproducente en algún futuro, ¿no? Lo ideal es lavar, tapar, voltear y tirar. Y bueno, esto que es la nueva estrategia para la vigilancia epidemiológica del dengue, pues son 5 pasos, ¿no? El primero es el mapeo de las enfermedades, la georreferenciación. Desde John Snow, que es el padre de la epidemiología, ha enmarcado la georreferencia de los casos. Y bueno, ¿para qué nos sirve la georreferencia de los casos? Nos sirve para ver en dónde se están presentando los casos, ¿no? En dónde, en quiénes, y poder citar en dónde se encuentran esos casos y después tener un histórico de esos casos, pues nos sirve de bastantísimo para emprender las estrategias de eliminar y de controlar el vector. Hay otro sistema para la vigilancia del vector, que son las ovitrampas. Las ovitrampas nos sirven para ver la densidad vectorial que está existiendo. O sea, cuántos mosquitos, cuántas mosquitas embarazadas están poniendo, ¿sí? Entonces estamos midiendo los huevecillos. Entonces podemos medir huevecillos por millones o por centenas, ¿no? Si son millones, nuestro indicador está alto, quiere decir que hay mucho adulto. Y si hay mucho adulto, se quieren alimentar. ¿Y de quién se va a alimentar? De las personas. Entonces lo que tenemos que hacer es un control masivo en ese lugar georreferenciado y podemos hacer clústeres en las colonias. Podemos determinar, aquí hay casos, pero también aquí hay densidad vectorial alta, ¿sí? Entonces ahí es donde debemos de atacar, ¿no? Entonces, esto mapeo conjugado con el sistema de la vigilancia del vector, cuál es el comportamiento del vector, pues nos ayuda bastante y nos da un sistema de alertamiento temprano. Estos clústeres se van pintando de un color y nos dice, el clúster es de color amarillo, cuidado, dentro de poco aquí va a haber muchos casos, ataca ahí. No, aquí está verde, este clúster está verde, hay poca densidad vectorial, no hay casos, no hay presencia del virus, ni le muevas ahí. ¿Para qué trabajas esa colonia? Mejor trabaja la colonia del clúster donde están los índices entomológicos elevados, hay muchos huevecillos, hay mucha densidad vectorial, ahí es donde tienes que atacar, ¿no? Y con eso sacamos modelos matemáticos de simulación. Si ya en esta colonia tuve, dentro de cierto tiempo voy a volver a tener,
puesto que el dengue es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Porque el comportamiento del virus, se dice que cada 7 años hay picos epidémicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos comemos los susceptibles. ¿Qué es comerse los susceptibles? Que estamos tan en presencia del dengue virus 1 cada año. Todos nos enfermamos, de cierta manera todos nos vamos a enfermar del dengue virus 1, algunos con síntomas, otros asintomáticos a lo mejor. Entonces ya estamos vacunaditos, ¿no? Entonces, si llega el dengue virus 2, pues la presencia de casos se incrementa porque hay muchas personas susceptibles. Entonces nos sirven aquí los modelos matemáticos y esto coadyuvado con el laboratorio estatal en donde podemos determinar qué dengue virus está circulando, si el 1, si el 2, si el 3 o el 4, con esto podemos obtener brotes epidémicos sin ser magos, ¿no? Entonces yo puedo determinar que este año es epidémico. ¿Y cómo determinas que este año es epidémico? Bueno, pues porque hay susceptibles, o sea, hay muchas personas virgencitas, ¿sí? En este nuevo dengue virus que se detectó, ¿sí? Y aparte hay una densidad vectorial elevada, pues podemos predecir brotes y podemos predecir epidemias. Esto, chicos, es lo más novedoso, ¿sí? Tener densidad vectorial. O sea, muchos adultos, muchas mosquitas, ¿no? ¿Cómo determinamos que hay densidad vectorial? A través de las ovitrampas. Si ponemos ovitrampas en las colonias, ¿sí? Podemos contar los huevecillos. Si hay muchos huevecillos, quiere decir que hay muchos mosquitos volando en esa entidad y podemos ver la densidad vectorial. Podemos determinar personas susceptibles, a quienes sí les han dado y a quienes no le han dado dengue, ¿sí? Y esto, en conjunto con la circulación viral, imaginémonos que ahorita detectamos un paciente con dengue virus 4. Tenemos más de 10 años sin presencia en nuestra región de dengue virus 4. Con un paciente que tenga dengue virus 4 y con una densidad vectorial elevada y con personas susceptibles, que muchos lo somos, entonces podemos determinar que este año, señoras, vamos a tener un año epidémico y lleno de brotes, ¿no? Entonces, es a veces complejo de entender, pero a la vez es sencillo de asimilar, ¿no? Y bueno, nuevamente yo celebro a este comité permanente de la salud pública la invitación y qué mayor situación que el día 26 de agosto, que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, pues lo celebremos con esta plática y bueno, si todos colaboramos de una u de otra manera en nuestra trinchera, ya sea en campo, ya sea educando a la gente, ya sea a nivel hospitalario, detectando pacientes con síntomas de alarma, a nivel ambulatorio, tratando de convencer a las personas lo importante que es lavar, tapar, voltear y tirar, o a cualquier nivel de la salud pública, pues siempre será un granito de arena en este inmenso mar, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias por escucharme, por invitarme y quedo a sus órdenes. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No, el gusto es mío, doctor. Muchas gracias por compartirnos toda su experiencia. De verdad que me pareció una plática muy amena, muy interesante, muy importante, y más que nada por este día, el Día Internacional contra el Dengue. Si hay alguna duda que tengan, que le puedan mandar al doctor, lo pueden escribir en el chat o pueden desactivar su micrófono como ustedes gusten. Sí, Misael Domínguez pregunta, ¿en qué consiste la prueba del torniquete? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Misael.
Mira, esto es una prueba muy utilizada, sobre todo para definir la presencia de extravasación. No a cualquiera se le puede hacer una prueba de torniquete. A bebés, por ejemplo, no le puedes hacer una prueba de torniquete. Generalmente se hace en adultos y se hace a través de una insuflación, a través del baumanómetro. Le tomas su presión arterial, la cual debe de manejar él, o te la debe de decir, o le puedes tomar tú la presión y en base a esa presión vas a tener una insuflación sostenida de alrededor de 3 minutos. Y bueno, una vez que haces esa insuflación por esta temporalidad, se podrá ver si existe o no petequias, es de una manera técnica, se hace un cuadrado imaginario y se cuentan el número de petequias y a través de este número de petequias, si hay por arriba de 10 petequias, puedes decir que es un torniquete positivo. Sin embargo, pues es muy superfluo, es muy a la imaginativa, ¿no? Sin embargo, no deja de ser una práctica buena que debemos de retomar, ¿verdad? Atrás de esta prueba de torniquete, pues debe de haber un número de preguntas importantes en una buena historia clínica para poder manejar de manera adecuada a un paciente, ¿no? Eso más o menos es la prueba del torniquete. ¿En qué fase? Ya sea la fase febril, crítico, un signo de torniquete positivo. Generalmente se va a dar en la fase crítica, ¿sí? Cuando existe, como lo comentaba, una fase, una extravasación, puede haber petequias, ¿no? Buenas noches. En la actualidad se ha hablado del paciente con COVID positivo, así como pruebas de dengue positivo. ¿Qué consecuencias traen a la salud para él? Efectivamente, es por eso, qué buena pregunta esta. En la actualidad se habla de dos padecimientos, ¿no? Y debemos de recordar, pues, que un padecimiento es totalmente respiratorio y que trae síntomas respiratorios, y el otro trae muchos síntomas hematológicos, o lo podemos ver en situaciones hematológicas, ¿no? Entonces, debemos de hacer una buena historia clínica, lo repito, es fundamental. En el dengue no hay falta de dificultad respiratoria, por ejemplo, no hay anosmia, no hay disgeusia, ¿sí? No hay, no sé, cianosis distal, no existe, ¿verdad? No hay tos. Entonces debemos de hacer bien el diagnóstico diferencial, ¿no? Si hay mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, al día cuarto hay caída de plaquetas y aumento de hematocrito, debemos de pensar en dengue, ¿no? Sin embargo, actualmente también debemos de estar pensando en COVID, ¿no? Hay que ser muy precisos en la historia clínica para poder tener un buen diagnóstico. Buenas noches. ¿Se sabe cuál es la causa? La reinfección, bueno, no hay reinfección. O sea, si a ti te da dengue virus 1, jamás en la vida te vuelve a dar dengue virus 1. Lo que te puede dar es dengue virus 2, dengue virus 3 o dengue virus 4. Eso sí te puede dar. Pero dengue virus 1, quedas vacunado, válgame la expresión, quedas autovacunado con la enfermedad. Entonces, como ya tus inmunoglobulinas detectan este virus, ¿sí? Cuando llega un nuevo dengue virus, lo que hace tu cuerpo es tratar de eliminar el virus. Pero en esta consecuencia de tratar de eliminar el virus de manera exacerbada, ¿sí? Pues te vas a topar con muchísimos problemas en tu organismo. Es por ello que si llega un nuevo dengue virus, pues el riesgo de que te dé un dengue grave o un dengue con signos de alarma aumenta considerablemente, ¿no? La exacerbación de un nuevo dengue virus te hace padecer este padecimiento, ¿no? Dice, ¿a qué se debe la similitud de algunos síntomas en el momento de demostrar una prueba de la otra?
principalmente se debe a que las dos entidades pues, son virales, ¿no? Entonces, al principio de las dos enfermedades pareciera un cuadro catarral. Cuando nos da un cuadro catarral, pues te sientes con el cuerpo cortado, con fatiga, generalmente hay cefalea, ¿verdad? No quieres ni que te hable nadie. Entonces, esta similitud te hace confundir, bueno, ¿qué será dengue dengue o COVID, ¿no? Ahorita todo es COVID, absolutamente todo es COVID, ¿no? Entonces, y puede haber COVID y dengue, por supuesto, ¿no? Por supuesto, yo anteriormente en una conversación que tuve la semana pasada, comentaba que puede haber COVID y tuberculosis y dengue, ¿no? Y podía haber COVID, tuberculosis, dengue y VIH. Y podía haber VIH, dengue, COVID, influenza, ¿sí? Y si Diosito de plano no te quiere, puede haber VIH, COVID, dengue, hipertensión, obesidad, tuberculosis y dengue, ¿no? O sea, eh, podemos tener podemos estar enfrente de un paciente así, por supuesto que lo podemos tener, ¿no? Y debemos de tener muchísimo cuidado. Recordemos que la comorbilidad forma parte del grupo importante de un factor de riesgo a considerar en cualquier padecimiento, ¿no? Dice, buenas noches, ¿cuál es la razón más común? La razón más común de que los pacientes se agraven principalmente es que tenga una comorbilidad, o sea, que tenga un padecimiento agregado. La otra situación de que los pacientes se lleguen a agravar es que esté frente a otro dengue virus, ¿verdad? Que tenga el dengue virus 2 o el dengue virus 3 y que previamente ya ha sido enfermado. Y la otra situación, un sistema inmune, ¿no? Su sistema inmunológico deprimido, pues es factor importante a considerar. Gracias a ustedes. Se vacunan y ya estando expuestos al virus, pueden haber una exacerbación. Y si así, ¿cómo se trata este riesgo? Todavía la vacuna no sale. La expresión que ocupé yo es que si ya te enfermaste con un dengue virus 1, yo hablaba que como si se vacunara, ¿no? O sea, ocupé comillas, pero no están vacunados, sino que ya están inmunizados con este padecimiento. Entonces, es por eso que nunca jamás les vuelve a dar el dengue virus que ya les dio. Pero si viene otro dengue virus, pues la respuesta inmunológica que van a tener va a ser fuertísima y puede llegar a agravarse considerablemente, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Voy a pasarles el link de post-evaluación en el chat. Ahí está, para que lo contesten, es muy importante para nosotros. Y bueno, aprovechando, quiero darle de nuevo muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, me pareció una excelente ponencia. Nos ha agregado bastante conocimiento a lo que ya teníamos. Y pues nada, eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jair. Sigo a sus órdenes y que tengan muy bonita tarde. Gracias. Muchas gracias.